Bienvenidos, estimados hermanos, a un nuevo tema espiritual. Hoy hablaremos sobre quién fue San Marcos. El Evangelio de San Marcos es el que en esta oportunidad vamos a compartir con cada uno de ustedes, ya que en esta oportunidad estamos celebrando ese Evangelio, el evangelista de San Marcos. ¿Quién fue San Marcos? Bueno, San Marcos, como todos nosotros, siempre hemos tenido un maestro o un pastor, un guía, al cual hemos acompañado para ir aprendiendo, para ir conociendo de su vida, para ir aprendiendo cómo ser evangelizador, misionero, discípulo y apóstol del Señor. San Marcos fue discípulo de San Pablo y de Bernabé, pero que también luego fue discípulo de San Pedro. Imagínese usted, el evangelista San Pedro. Hablamos del primer papa de la iglesia, hablamos de que San Pedro fue a la misionar y llevaba como acompañante, como seguidor a San Marcos. San Marcos le decimos ahora, ¿verdad? Con el adjetivo, aperitivo de San, por su trabajo, su esfuerzo, sacrificio, sus misiones, su predicación, etc. Pero que él se llamaba Marcos. Algunos le dicen Juan Marcos, que fue un discípulo que se dejó guiar, que aprendió y que luego escribe su evangelio. Bueno, su evangelio en el sentido que él lo escribió, no porque él no escribió su evangelio de sí propio, de sí mismo, sino que el evangelio de Cristo. Y también se dice, se estudia, se lee, se investiga, de que San Marcos, hermanos, San Marcos fue el primer evangelio en ser escrito. Antes que San Mateo, antes que San Lucas, antes que San Juan. Fue el primero, el más antiguo. Más o menos se dice que fue allá por el año 70, en el primer siglo. Es importante que nosotros conozcamos un poco de esto para saber quién era, qué hacía, el trabajo, el movimiento, como todos nosotros. Yo no entré a la iglesia predicando, entré a la iglesia aprendiendo, conociendo, ¿verdad? Me recuerdo mis primeros años que me decían que predicara, yo temblaba, me temblaban las manos, temblaban los pies. Imagínense que no es fácil. Por eso siempre necesitamos tener un guía que nos guíe, que nos enseñe y que nosotros también seamos dóciles para aprender. Vamos a leer un poquito de lo que escribió San Marcos. Dice que San Marcos fundó, la tradición de la iglesia nos enseña que fundó la iglesia de Cristo en Italia, llamado Alejandría. Ahí comenzó él a predicar a los cristianos romanos. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? Venecia. Sí, ya he escuchado yo Venecia, viendo partidos de fútbol de Italia, uno algo después le suena cuando oye esas palabras, esos nombres, ¿verdad? Esos lugares. Entonces, ahí él fundó y dice que eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima catedral de San Marcos en Venecia. Qué importante, ¿verdad? Conocer la historia. Imagínese un día usted
y yo vamos a morir. Alguien va a preguntar, ¿y usted conoció a fulano, a fulana, a sutano, a mengana? Y le va a decir, sí, ella fue mi catequista, ella fue quien me ayudó a hacer la primera comunión, ella me dio catequesis cuando estaba pequeño. Esa historia se va a ir recordando a los antepasados que trabajaron, que hicieron, que enseñaron, que formaron a más hermanos nuevos que siguieran a Jesucristo, que fueran discípulos del Señor, ¿verdad? No vamos a llegar nosotros públicamente a decir San fulano, Santa fulana, porque no estamos dentro de este grupo de personas importantes, ¿verdad? Imagínense San Marcos, que está en el Evangelio, escribió el Evangelio. Marcos, por ejemplo, fue discípulo, digamos, de Pablo, de Pedro. ¿Cómo no va a ser reconocido a nivel mundial? ¿Verdad? A través de la Iglesia Universal. Entonces nosotros no, pero nosotros lo que perseguimos, ¿qué es, estimados hermanos? Que al menos lleguemos nosotros a ese lugar donde llegan los santos, donde están los santos. Nos va a costar, sí, nos está costando también, pero hay que seguir siempre las huellas de estos personajes que dieron la vida. Murió mártir, es decir, lo mataron. No fue fácil la vida de San Marcos. Entonces hoy se celebra la fiesta de San Marcos. Capítulo 16 de Marcos, versos 15 al 20. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los 11, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, ¿qué historia es el que nos narra San Marcos? Él mismo recoge de los labios de Pedro, de los labios del apóstol San Pedro, imagina el primer papa, lo que Jesús les había mandado hacer a ellos, y era ir por todo el mundo. Y en esa misión de Pedro, y por otro lado la misión de Pablo, Marcos se convierte en seguidor, discípulo de ellos, para ir acompañándoles, para ir aprendiendo y predicando. Me gusta una de las teorías de un gran hombre, Carlos Marx, si no me equivoco fue el que decía, en la sociedad el hombre está expuesto a enseñar y aprender. Solo el autosuficiente, la persona soberbia, nunca va a ver cómo aprender de los demás. Siempre cree que solo él enseña, solo él sabe, solo él puede. Y eso se llama soberbia. Entonces Marcos no. Marcos iba con ellos a la misión, les acompañaba en la misión, aprendía de ellos y a la vez les ayudaba, predicaba. Esto es natural, a todos nos ha pasado lo mismo, ¿verdad? A todos nos pasa lo mismo. Ahora bien, aquí hay una promesa para los que anuncian el Evangelio, y es que tienen que hacer discípulos del Señor. ¿A quién fue dirigido? ¿Dónde fue a predicar Marcos? Dijimos, en Antioquía y en Venecia, Italia. Hablamos de Italia, los romanos.
Y los romanos para los judíos eran paganos. Por eso es que el Evangelio habla de que los bauticen el que crea. Porque para el pagano tiene que creer en Jesucristo para ser bautizado. En cambio, cuando Mateo habla, 28, 16, capítulo 28, verso 16, se refiere a que Mateo habla a los judíos. Y por eso que allí habla de un bautismo más general. Vean. Comenzando por los judíos, que no eran bautizados. Entonces, es que hay que entender cómo es que el Evangelio vino a dar a nuestras tierras. No sé si es aquí donde hay que hablar nuevamente de eso. Si usted no sabe, lo voy a mencionar. ¿Cómo es que llegó el Evangelio a El Salvador, a Centroamérica, a Latinoamérica? Sucede de que aquí estamos hablando de Roma, ¿verdad? No directamente Roma, la capital es en Venecia, pero es en Italia. Siempre hablamos que Italia es parte de los romanos, de los pecadores. Como llegó el Evangelio a través de Marcos, también a España llega el Evangelio a través de otro gran apóstol, que estos días también se celebra, el apóstol Santiago. Santiago llega a España. Compostela se llama un lugar de España donde también llegó él. De ahí comienza la evangelización. ¿Y quién vino a descubrir a América? Pues sabemos que fue Cristóbal Colón. ¿Y Cristóbal Colón dónde nació o dónde era? De España. Entonces, ¿cuál evangelio vino a transmitir los españoles a América? Primeramente, dice que llega el evangelio a República Dominicana, Puerto Rico, y de ahí el evangelio se traslada a Centroamérica, a Guatemala, luego El Salvador, y así se fue distribuyendo, diseminando, creciendo la misión evangelizadora. Dígame usted, no me recuerdo bien, se me ha ido ahorita, pero no sé si el año 1821, algo así se dice, que llegó Cristóbal Colón aquí a América, ¿verdad? Entonces, imagínense que en esos tiempos no habían sectas protestantes, solo había indígenas. Pero acuérdense que los indígenas a qué a Dios adoraban, desconocían al Dios verdadero, adoraban al Dios Sol, al Dios Luna, al Dios Lluvia, al Dios Tierra, las cosechas, etc. Y fue necesario que la misión evangelizadora llegara a nuestras tierras y transmitirnos el Evangelio de Cristo por los sacerdotes, por el catolicismo. Estimados hermanos, es bueno muchas veces estudiar, indagar, investigar, y no lo estamos haciendo por destruir, hacer pedazos, hablar mal de las sectas protestantes, sino que es la realidad. Te invito a que si no me crees, investiga, entra al Google. Aunque a veces Google los va a mentir también, porque Google retransmite información de la persona que haya metido información o haya, porque esa doctrina, esa enseñanza, uno la va metiendo, ¿verdad? Hay personas, hay empresas, hay hombres, mujeres que pueden bien hacer eso y meten esa información a Google. Y dependiendo, por eso que hay que estudiar bien la fuente, si es certera, si es real, de donde la estamos leyendo, donde la estamos estudiando o investigando. No nos quedemos solamente con decir amén, ¿verdad? No nos quedemos solamente con decir gloria a Dios, sino que hay que investigar. Yo, de mi parte, cuando comencé a perseverar, hermano, y a predicar, me metí a eso, con aquella curiosidad.
de no dejarme llevar solamente por lo que me decía la Iglesia Católica. Como se dice, ¿verdad? Que el católico los miente, nos engañan. Entonces yo tenía cuidado en eso. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre decía, yo no voy a querer que nadie se condene por mi predicación. Yo no voy a querer mentirle a nadie. Primero voy a investigar y estar más seguro de lo que voy a decir. Por lo tanto, más un aproximado de 25 años de estar predicando, 24, 25 años, y no me dejo llevar o no me tiro como piedra en poza. Hay que investigar, hay que indagar a los escritos más antiguos, a personajes, historias que nos digan cómo fue la realidad de aquellos tiempos. Tengo un libro, me apoyo mucho en él, que se llama Historia de la Iglesia, en los 20 siglos, porque todavía el siglo XXI todavía estamos en él. Entonces ahí uno puede estudiar, indagar, investigar, leer, hermano, para saber y estar seguro de lo que decimos. Pidamos la intercesión del evangelista San Marcos, que interceda, que abogue, que le pida a nuestro Señor, porque es Dios quien hace los milagros, no estamos equivocados. Le estaba diciendo eso, ¿verdad? No es San Marcos el que hace el milagro, él intercede por estar más cerquita de Dios, porque él ya está junto a Dios, ¿verdad? Los santos que ya lucharon, que murieron, dando la vida, ya están allá en el reino celestial. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. No te olvides de compartir nuestro video. Necesitamos mucho apoyo para llegar a más hermanos. Hermanos que desconocen estas verdades, estas historias reales de cómo fue la vida. Murió mártir San Marcos. Es decir, lo mataron por predicar el evangelio en aquellos lugares paganos. Hasta la próxima.